¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo peligroso que es tener un sueño en el mundo de One Piece? Hoy vamos a subir a 10.000 metros de altura. Vamos a redescubrir Skypiea, pero no como un simple viaje de aventuras de los que estamos acostumbrados, sino como el escenario donde los sueños chocaron de frente con la cruda realidad y donde un supuesto dios impuso un régimen de terror basado en la paranoia más absoluta. La historia de hoy empieza en el Grand Line, más concretamente en la isla de Haya, en la ciudad Sinley Mooktown. Al llegar al puerto, los Mugiwara notan que hay demasiados barcos piratas, por lo que mientras bajan del barco, Nami les hace prometer tanto a Luffy como a Zoro, con total seriedad, que no van a pelear bajo ningún concepto. Solo buscan información de forma discreta sobre cómo llegar a la isla del cielo. Al entrar al bar, Luffy se sienta a pedir comida, y justo al lado tiene a un hombre de pelo oscuro y barba cerrada, barba negra. Mientras piden comida, se nota de inmediato cómo a uno le gusta exactamente lo opuesto del otro. El caso más curioso es el de la tarta de cerezas, que casi hace que se peleen hasta que el dueño del bar les exige que no haya trifulcas. Teach se marcha en el mismo instante en el que entra Bellamy la hiena, buscando a Luffy. Hay que recordar que la nueva recompensa de 100 millones de Luffy por lo de Arabasta aún no ha llegado a Mooktown. Bellamy piensa que es un novato cualquiera. Para hacer que baje la guardia, Bellamy invita falsamente a Luffy y en ese mismo momento le azota la cabeza contra la barra. Cuando Luffy y Zoro van a defenderse, Nami les recuerda la promesa, desesperada por desviar la tensión. Nami hace una pregunta inocente sobre cómo llegar a la isla del cielo y el bar entero se rompe en una risa despiadada. Bellamy se burla con una sorna asquerosa. Este tipo representa lo que se conoce como la nueva era. Piratas cínicos que se ríen de las leyendas, que solo creen en el dinero fácil y en el poder militar que pueden tocar. Para ellos los soñadores son simplemente idiotas. Al igual que hizo Shanks en el primer capítulo del manga, Luffy entiende que no vale la pena derramar sangre contra alguien que está tan vacío por dentro. Bellamy no tiene sueños, por lo tanto, no es digno de recibir su puñetazo. Al salir del bar arrastrados por Nami, quien se siente completamente humillada, en la acera de enfrente de nuevo con el tipo de las tartas de cereza, Marshall D. Teach. El destino es caprichoso. Teach mira a Luffy y habiendo visto cómo aguantaba la humillación de Bellamy, le grita esa frase icónica que todos recordamos: los sueños de los hombres jamás morirán. Pero, ojo, porque Oda aquí nos planta un detalle en la cara que lleva rompiendo la cabeza a toda la comunidad. Justo cuando Teach se da la vuelta para irse, Nami dice en voz baja: quizá ese tipo sepa algo de Skypiea. ¿Quién será? Y la respuesta de Luffy y Zoro nos deja completamente helados. Luffy la corta en seco y le dice algo rarísimo: no es solo un tipo. Y Zoro añade inmediatamente después: son más de uno, creo. Nami se vuelve loca buscando a su alrededor a ver si es que Barba Negra iba acompañado por guardaespaldas, pero en la calle no hay nadie más. ¿A qué demonios se referían? Durante años, la teoría fácil fue que simplemente habían detectado con su instinto a los nakamas de Teach merodeando por el pueblo. Pero hoy en día, sabiendo lo que sabemos sobre la estructura corporal anómala de Barba Negra, el hecho de que no duerma nunca, ser vivo capaz de albergar varias frutas del diablo, recordemos, la Gura Gura no Mi de Barba Blanca y es la Yami Yami no Mi. Esa frase en Haya cobra un sentido tétrico. Oda nos tiró el mayor secreto de Barba Negra en un comentario de pasado. En 10 metros de calle nos pintó el cinismo de la nueva era, la ambición de los soñadores y un misterio médico que aún nos quita el sueño. Ahora bien, mientras Luffy y Zoro vuelven al barco apaleados y humillados, Usopp, que se había quedado vigilando y reparando el Merry junto a Sanji y Chopper, se dan cuenta de que falta Nico Robin, su integrante más reciente. Robin se acaba de unir a la tripulación tras lo de Arabasta y lleva muy poco tiempo en el barco. De hecho, la banda todavía tiene muchísimo más apego y relación con Vivi que con ella. A Robin la miran de reojo y no se fían del todo. Es una extraña. ¿Y qué hace ella en Mooktown? Fiel a su pasado como agente secreto, se larga sola a buscar información por su cuenta, sin decirle nada a nadie. Se infiltra en la isla, se mueve por los bajos fondos y regresa tranquilamente al barco con un mapa y la localización exacta de a quien tienen que buscar. Ella sola descubre el camino gracias a sus habilidades de espía. Ese mapa les lleva al otro lado de la isla, donde vive el paria exiliado Mont Blanc Cricket. Cricket vive en una casa que es literalmente
literalmente una fachada, un decorado para engañar a la vista, y cada santo día se sumerge en las profundidades del océano buscando tesoros que han caído desde las alturas, destrozándose los pulmones en el proceso y sufriendo dolores físicos insoportables por la descompresión. Su antepasado es Noland el Mentiroso, un hombre que hace 400 años fue ejecutado por decir que había una ciudad de oro en Jaya, que de la noche a la mañana había desaparecido. Su propia existencia es un acto de rebelión contra el cinismo de Mocktown, pero la tragedia vuelve a cebarse con él. Bellamy se entera de que Cricket tiene oro real y va a su casa a traición, aprovechando que está solo. Le da una paliza y le roba todo. Cuando Luffy regresa y ve a su nuevo amigo ensangrentado en el suelo, toma una decisión drástica. Vuelve a Mocktown buscando a Bellamy. Al llegar, la arrogancia de Bellamy se multiplica por 1000. El tío empieza a presumir de su fruta, la Bane Bane Monomi, rebotando a una velocidad endiablada por los edificios mientras grita con desprecio que la era de los sueños ha terminado, que la isla del cielo no existe y que Luffy es una desgracia para todos los piratas. La gente del pueblo le jalea, se burla y le pide que lo machaque. Luffy salta con todo desde las alturas para darle el golpe de gracia, gritando su arrogante despedida. ¿Y qué hace Luffy? Pues ni se inmuta, ni se cubre, no esquiva, no usa técnicas especiales, se queda allí parado. Simplemente espera el momento exacto y de pronto lanza un único y seco puñetazo. Un impacto atronador que corta el viento, le deforma la mandíbula, le destroza los dientes y le estampa la cabeza contra el suelo, dejándolo completamente noqueado en un charco de su propia soberbia. El silencio que se queda en el pueblo es sepulcral. Un soñador real, de un solo golpe, acaba de enterrar la mentira de la nueva era. Y bien se lo merece, coño, que espabile. En el Mocktown del presente, la noticia corre como la pólvora. Han derrotado a Bellamy. ¿Quién cojones ha sido? Y fijaos en la locura de la escena que nos regala Oda. Un pirata cualquiera le grita a Barba Negra en mitad de la calle por ocupar el camino. Y Teach, que está desatado, lo estampa contra las maderas de un bofetón al grito de ¡cállate! Yo busco una cabeza de 100 millones. No trato con escoria. Justo en ese instante, sus nakamas le entregan el periódico. El novato al que vio en la barra del bar, ese sombrero de paja, acaba de subir a 100 millones de recompensa. Barba Negra estalla en su mítica risa salvaje. Ya tiene a su presa elegida. Con el oro de Cricket recuperado, la banda se prepara a toda prisa para usar la No Cap Stream, una brutal corriente marina ascendente, mientras terminan de modificar el Merry para el vuelo. Pero fijaos en lo que hace Oda. Mientras ellos se preparan a contrarreloj en la costa, la historia salta a la Tierra Santa de Mary Joyce, donde se está desatando una reunión de máxima urgencia. Los 5 ancianos, el Gorosei, están reunidos en sus estancias, discutiendo los movimientos de Shanks y su posible contacto con Barba Blanca. Pero su verdadera urgencia inmediata era que Luffy había destrozado el equilibrio de las 3 grandes potencias al derrotar a Sir Crocodile en Arabasta. Necesitaban imperiosamente a un nuevo Shichibukai que tapara ese hueco. Dentro de la sala, el ambiente es tan denso que Doflamingo, aburrido, empieza a usar sus hilos invisibles para controlar a los oficiales de la marina, como si fueran marionetas, obligándolos a estrangularse entre ellos mientras se parte de risa. Solo el vicealmirante Churu, la gran asesora, le frena los pies con una calma heladora. Sé buen chico y para ya. Es entonces cuando hace su entrada el almirante de flota Sengoku el Buda, soltando una frase lapidaria: no hay nada peor para nosotros que ver a los piratas prosperar. La tensión escala aún más cuando por la puerta principal aparece inesperadamente Dracul Mijo, un lobo solitario que jamás asiste a estas reuniones, pero que esta vez se presenta como espectador interesado porque el tema a discutir son los Mugiwaras. Y justo en mitad de la seguridad más impenetrable del planeta, una silueta se cuela por la ventana, haciendo sonar sus zapatos de claqué contra el suelo. Es Lafitte, un antiguo y sádico sheriff del West Blue, desterrado por su brutalidad. Este tío burla a todo el mundo, se planta frente a Sengoku y los Shichibukai más peligrosos del planeta y suelta la bomba definitiva: he venido porque sé que buscan un sustituto para Crocodile y vengo a recomendar a un hombre, Marshall D. Teach.
Sengoku se niega diciendo que es un don nadie del que jamás ha oído hablar. Pero Lafitte suelta una amenaza críptica que hiela la sangre. Tenemos planes para enmendar eso. Dadnos un poco más de tiempo. Os haremos recordar a los piratas de Barba Negra de una forma que jamás olvidaréis. Y vaya que sí cumplieron su palabra. Y ahora volvemos al mar de Haya y la balsa de Barba Negra navega a contrarreloj para cazar a Luffy antes de que suba al cielo. Los alcanzan por los pelos en mitad del océano, con Teach gritando de que va a tomar la cabeza de 100 millones de Luffy. Teach les enseña los carteles actualizados gritándoles sus nuevas recompensas: 100 millones para Luffy y 60 millones para Zoro. ¿Y qué hacen ellos? En lugar de asustarse, se ponen a celebrar como idiotas en mitad de la cubierta, abrazándose y presumiendo, mientras Nami les grita desquiciada que dejen de celebrar y miren al frente, porque la risa se les corta en seco. De repente, la corriente de la Knock-Up Stream empieza a inflar el mar bajo sus pies, levantando una columna monstruosa de agua. Barba Negra pasa de la burla al sudor frío, dándose cuenta de que algo va mal. Usopp grita que el mar va a estallar y, en un instante, la naturaleza explota hacia los cielos de forma salvaje, haciendo pedazos la balsa de Barba Negra y mandando al Going Merry directo hacia las nubes, a 10.000 metros de altura. Y aquí es donde vemos la verdadera pasta de la que está hecho un soñador de verdad. La corriente marina ha dejado la balsa de los piratas de Barba Negra completamente reducida a troncos flotantes, pero Teach, náufrago en mitad del agua, mientras ve la inmensa columna de agua perderse en el cielo, no se enfada. Al revés, estalla en una carcajada limpia, gigantesca y salvaje. Le encanta el caos, respeta el destino y admira la audacia de Luffy. Jesus Burgess está pidiendo ir tras ellos. Doc Q apenas puede respirar, admitiendo la inmensa suerte de los Mugiwaras. Y Van Augur suelta una frase que es: este mundo es una gran rueda que gira sin fin. Pero Teach cierra el bloque de la tierra con una mirada fija en el horizonte. No te preocupes, Burgess, no han desaparecido de este mundo. Si nos quedamos en el Grand Line, volveremos a cruzarnos muy pronto. Si nuestra voluntad es fuerte, nos volveremos a encontrar. Los Mugiwara se dan cuenta rápidamente de que el cielo no es sinónimo de libertad. En la aduana se les exige un peaje obligatorio de 1 billón de extoles por persona, que serían al cambio creo que eran 100 millones de berries y unos $1.000 americanos más o menos por cabeza. Les hacen una fotografía con un visual dial y se les convierte en criminales del más alto nivel. Es aquí donde la policía del cielo, los boinas blancas, junto a los implacables sacerdotes de Enel, activan el protocolo y desatan una cacería absoluta para juzgar bajo las crueles leyes divinas de la isla. Pero tras esta fachada se esconde el verdadero núcleo de Skypiea, que es una historia brutal de colonización. El Upper Yard, la tierra sagrada donde vive Dios, no es una nube, son las 3/4 partes de la isla de Haya, que salieron volando hacia el cielo hace 400 años. Haya tenía originalmente la forma de una calavera perfecta. La corriente ascendente arrancó el 75% del territorio de Cuajo, dejando abajo en el mar solo la parte de la mandíbula. Cuando ese enorme trozo de tierra fértil, llena de árboles y lo que ellos llaman el Bird, llegó a las alturas, los habitantes de las nubes invadieron el lugar, desahuciaron a los andianos, los nativos legítimos de esa tierra, arrebatándoles sus casas, su cultura y su bien más preciado, la mítica campana de oro de Sandora. Lo que vemos en Skypiea es una guerra colonial sangrienta que lleva 400 años activa. Y para colmo, llega Enel años después, coloniza a ambos bandos por igual y monta su propia teocracia militar basada en el miedo. Y hay que saber que la verdadera pesadilla de este dios tiene un nombre, el mantra, que luego se nos reveló formalmente como el haki de observación. Oda nos planteó en el capítulo 246 del manga esta habilidad de Enel y tuvimos que esperar hasta el capítulo 597 del manga para que Silvers Rayleigh se sentara con Luffy a explicarnos formalmente qué era aquello. Pero la semilla ya estaba en el cielo desde el principio. Y el nivel de Enel era una maldita locura, porque combinaba ese haki con las ondas electromagnéticas de su fruta, la Goro Goro no Mi, usándola como un radar gigante que amplificaba su señal a kilómetros de distancia. Dios te está escuchando literalmente en la intimidad de tu hogar. Y antes de que puedas terminar una queja o incluso una crítica contra el régimen, un gigantesco pilar de luz cae fulminante del cielo, desintegrando tu casa y borrándote de la existencia frente a tu familia. En el gobierno a través de la paranoia y el terror psicológico más puro.
Pero claro, todo sistema tiene una anomalía que no se puede predecir, y en este caso fue un hombre de goma. Daba igual que Luffy fuera inmune a la electricidad, en él seguía teniendo una ventaja injusta gracias al mantra, sabiendo exactamente cómo se iba a mover. ¿Y qué hace Luffy? Nos regala una de las mayores genialidades de toda la serie, demostrando un coeficiente intelectual de combate absurdo. Deja de pensar, literalmente. Cerebro cero. Apaga su cerebro para que sus movimientos sean producto del instinto más puro, logrando que el mantra de Enel no tenga absolutamente nada que leer en su mente. Rompió el sistema de un dios vaciando su cabeza. Luffy, el rostro de oro del Arca Maxim, el barco que Enel construyó con tanto orgullo, como una mesa de billar, haciendo rebotar sus puños de forma caótica para que ni él mismo sepa dónde van a acabar. Cuando Luffy golpea a Enel y hace sonar la legendaria campana de oro de Sandora, ese sonido masivo limpia 400 años de guerra colonial y racismo. Abajo, en el mar, Cricket escucha el eco flotando desde las nubes y rompe a llorar, sabiendo por fin que su antepasado Nolan siempre había dicho la verdad. El terror en el cielo había terminado, pero la recompensa final de este viaje no fue oro, fue una revelación que cambió el rumbo de toda la historia. Cuando la guerra termina, Nico Robin se acerca a examinar la base de la mismísima campana de oro y se encuentra con un poneglyph, un bloque de piedra indestructible que detalla el paradero del arma ancestral Poseidón. Sin embargo, lo que le hace dar un respingo a Robin es lo que hay escrito justo al lado, grabado en el oro. Alguien, usando el idioma prohibido del siglo vacío, había dejado un mensaje firmado, y ese alguien era Gold D. Roger. Ahora sabemos que fue Roger quien lo dictó o Den el que lo escribió. El rey de los piratas había subido hasta allí hacía 24 años antes y había dejado escrito: estuve aquí y guiaré este texto hacia las últimas fronteras del mundo. Entended la magnitud de esto. En ese preciso instante donde Robin, que venía con el alma rota y cansada de ser perseguida, comprende el sentido de su viaje, Roger ya había hecho el trabajo duro. Ella solo tenía que unir los hilos y llevar la historia del mundo hasta la última isla, Lost Tale. Skypiea dejó de ser una misión secundaria para convertirse en el mapa de carreteras definitivo hacia el One Piece, y ya con el alma en paz y el destino trazado, durante la fiesta de celebración alrededor del fuego ocurre una escena mítica donde Luffy, bailando frente a la hoguera, saltando alegremente en una silueta perfecta contra las llamas. En el capítulo 253 del manga, Oda nos plantó el mayor spoiler de la historia, el hint definitivo de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Ese baile, ese ritmo y esa silueta exacta son los tambores de la liberación del dios del sol que veríamos después con el Gear 5 en Wano. El propio Oda confesó en una entrevista que esa escena de la hoguera era su favorita de dibujar de todo el manga, porque sabía perfectamente la semilla que estaba plantando para el futuro, algo brutal. Mientras en las alturas se abrazaban por fin la libertad tras una dictadura de 4 siglos y Luffy bailaba ante el fuego con la silueta dios del sol, abajo en la tierra la gran rueda del mundo seguía girando en silencio. Skypiea dejó de ser una simple parada en el camino y se convirtió en la prueba irrefutable de que la tormenta de la voluntad de los hombres solo acababa de empezar. Dejadme en los comentarios, ¿os habéis fijado en cómo Oda nos conectó de golpe toda la geopolítica mundial con la infiltración de la FIT justo antes de lanzarnos de cabeza a la aventura del cielo? ¿Qué parte del paralelismo con el dios del sol, Nika? Dejadme un buen like si os ha gustado este análisis y nos vemos en el próximo vídeo para seguir desglosando el lore más puro de One Piece. ¡Chao!